Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias que podemos de nuevo abrir las Santas Escrituras, exponernos a tu palabra preciosa, que es como esa espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos, las intenciones. Oh Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo traiga con poder esa palabra, que tu Espíritu Santo use tu palabra para hablar a nuestras conciencias. Señor, que no permanezcamos indiferentes. Habla a nuestros corazones, obra en nosotros, cambio, reforma, para crecer en santidad, en piedad, para agradarte a ti, Señor. Padre, te rogamos que tú nos des atención y tú ayudes y sostengas a quien ha de predicarla. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo, para la gloria de tu santo nombre. Amén, Señor. Amén. Dentro de la serie que estamos considerando en la Epístola a los Colosenses, este es el sermón número 39. O sea, ya llevamos bastantes sermones y todavía queda esta epístola. Estamos considerando la vestimenta espiritual que agrada a Dios. Y antes de entrar propiamente en el tema, simplemente repasar muy brevemente lo que vimos en los sermones anteriores en relación, o sea, en esta serie. Vimos el vestido de la paciencia. En primer lugar, consideramos el significado de la paciencia. Y en segundo lugar, vimos la paciencia desde dos puntos de vista. La paciencia del hombre con respecto a Dios, que significa básicamente esperar en Dios, una espera activa, estamos esperando, confiando en el Señor, pero al mismo tiempo siendo diligentes en obedecer a Dios, en procurar agradar a nuestro Dios. Y en segundo lugar, o el segundo punto de vista de la paciencia, es la paciencia del hombre con respecto a los hombres. Y vimos aquí, pues, la paciencia con respecto a los incrédulos y la paciencia entre los hermanos en la fe. Y como el apóstol Pablo habla de soportarnos unos a otros. Claro, esto tiene que ser en amor. Pues bien, en este sermón de esta mañana, basándonos en el versículo que hemos leído al principio, voy a hablar de otra vestimenta espiritual, la vestimenta del perdón. Dice en Colosenses 3:13, lo leo de nuevo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a considerar, en primer lugar, ¿qué es el vestido del perdón? El vestirnos del perdón no es otra cosa que perdonar. A esto me refiero, a perdonar. ¿Y qué significa perdonar? En pocas palabras, significa no tener en cuenta la ofensa o el pecado. No tener en cuenta la ofensa o el pecado. No tenerlo en cuenta de tal forma que el que perdona ya no toma en consideración, olvida, en un sentido, el pecado cometido, el pecado que han cometido contra él. Ahora, antes de seguir adelante, debo hacer una aclaración importante acerca del perdón. Para que nosotros, hermanos, como en todo, en nuestra vida, tengamos una mente bíblica y pensemos conforme a las Escrituras. No pensemos conforme a las películas de Hollywood, no pensemos conforme a lo que nos dicen los periodistas o las noticias, no pensemos conforme a como piensa mi vecino
o mis amigos, o mis compañeros de trabajo, no. Tenemos que pensar conforme a las Escrituras. Entonces, la aclaración que hago es la siguiente. Existe una diferencia entre la disposición interna del corazón a perdonar y la acción concreta de conceder el perdón. No es lo mismo. La disposición interna del corazón a perdonar y la acción concreta de conceder el perdón, de perdonar. Queridos hermanos, Dios quiere que tengamos una disposición para perdonar a todo el mundo, a quien sea. Es decir, en nuestros corazones debe haber un espíritu perdonador. Debe estar este espíritu dispuesto a perdonar a cualquiera. Si alguien ha pecado contra mí, yo debo tener en mi corazón el deseo sincero de perdonar a esa persona. Un deseo sincero. Es decir, no debo pensar lo siguiente. Con todo el mal que me ha hecho esa persona, que ni se le ocurra venirme a pedirme perdón. Jamás voy a perdonarle lo que me hizo. ¿No habéis escuchado esta frase alguna vez de alguien? Jamás le voy a perdonar lo que me hizo. Porque me hizo algo muy malo. Hermanos, así es como actúa y piensa el mundo. Pero este no es el Espíritu de Cristo. Esta no es la actitud que debe tener un cristiano. No es la actitud que debemos tener nosotros. Así que todos nosotros, siempre, sea lo que sea que nos hayan hecho, sea la ofensa que sea la ofensa que sea. Pues dime, hermano, ¿qué pecado hay que hayan cometido contra nosotros que sea más grande que el que nosotros cometemos contra Dios? Lo he dicho muy rápido, me parece, ¿no? ¿Qué pecado hay más grande que hayan cometido qué pecado hay que hayan cometido contra nosotros que sea mayor, más grande, más grave que los pecados que nosotros hemos cometido contra Dios? Dime tú. No lo hay. Nuestros pecados contra el Señor son mucho más graves. Claro, porque estamos pecando contra Dios, el Dios 3 veces santo. Y si Dios te ha perdonado a ti todos tus pecados, ¿piensas tú que hay algún pecado que hayan cometido contra ti que tú digas, ese no lo perdono? No, hermano. No. Cualquier mal que nos hayan hecho, debemos estar dispuestos a perdonarlo si el ofensor viene verdaderamente arrepentido y nos pide perdón. Mirad qué dice en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Hermanos, vemos aquí el corazón perdonador de Dios. Esta misma actitud es la que debemos tener nosotros. Cualquier pecado que vengan, que nos cometan contra nosotros, debemos tener la disposición interna del corazón a perdonar a esa persona. En Mateo 18, 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro está diciendo, bueno, 7, o sea, estoy diciendo muchas más veces de las que enseñan los judíos, los rabinos. Pedro podría estar pensando, me he pasado, o sea, he hecho hasta 7 veces. Estoy siendo condescendiente, vamos. ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué está enseñando el Señor aquí? Que siempre tenemos que tener la actitud de perdonar. Esa disposición o actitud perdonadora, siempre. No podemos decirle a alguien, ya te he perdonado 2 veces, no vengas una tercera.
No. Debemos tener esa actitud perdonadora. Debemos imitar a nuestro Señor. Dice en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si alguien viene a nosotros arrepentido, humillado, nos pide perdón, nosotros no podemos echarlo fuera. Es lo que Dios nos enseña en su palabra. De modo que siempre, en todo momento, para con todo el mundo, debemos tener una actitud perdonadora, una disposición interna del corazón a perdonar, aun para con los que nos han ofendido gravemente. En este sentido, en nuestro corazón podríamos llegar a perdonar a alguien sin que nos haya pedido perdón. Podría suceder esto. Es lo que se conoce también como cubrir el pecado con un manto de amor. Son ofensas menores, podríamos llamarla, o podríamos decir que no son muy graves. Su pecado contra mí, el pecado de esa persona contra mí, no tiene mayores repercusiones para la Iglesia, para el testimonio de otras personas. Entonces nos dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8, que el amor cubrirá multitud de pecados. Y podemos llegar a cubrir con un manto de amor, podemos llegar a perdonar a alguien, sin que necesariamente esa persona haya venido a nosotros a pedirnos perdón. Lo ideal es que esa persona reconozca su pecado u ofensa contra mí, aunque sea pequeña, y me pida perdón. Pero si no lo hace, aún así, yo la perdono en mi corazón. Una ofensa que puedo cubrir con un manto de amor. Ahora bien, hay pecados que por su gravedad y repercusiones no pueden ser cubiertos con un manto de amor. No podemos decir, en estos casos, bueno, perdono a esa persona, no le tengo en cuenta su ofensa contra mí. No, hay casos donde no podemos hacer tal cosa, a menos que dicha persona se arrepienta de su pecado, venga arrepentida de sus pecados. Y no es por mí, simplemente. Es sobre todo para el bien de esa persona, para que se arrepienta de su pecado, para que se dé cuenta de la gravedad de lo que ha hecho. Es para el buen testimonio de la verdad, si el que me ha ofendido es un hermano en la fe, para que haya un buen testimonio. No es que ese hermano ha hecho tal cosa y está tan tranquilo, no. Y es, ante todo, para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Entonces no podemos cubrir eso con un manto de amor, hay que tratar con ese pecado. Por eso tenemos, por ejemplo, el texto de Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay casos donde tenemos que reprender al hermano que haya pecado contra mí y procurar que se arrepienta y pida perdón. No para mi gloria, no para mi vindicación, sino para la gloria de Dios, para el buen testimonio de la verdad, para el bien espiritual de mi hermano, para el bien de la iglesia. ¿Entendéis? Entonces la Escritura nos habla de estas dos cosas. Cubrir el amor, que cubrirá multitud de pecados, y si tu hermano pega contra ti, es una ofensa importante, no se puede cubrir con un manto de amor, por la gravedad del asunto, repréndele. Estando tú y él solo, hay que seguir los pasos que tenemos aquí en las Escrituras. Ahora, siempre que hayan cometido alguna ofensa contra nosotros, sea que podamos o no cubrirla, debemos tener una disposición de perdonar. Una disposición interna en nuestro corazón para perdonar. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar cualquier pecado que cometan contra nosotros. Es lo que Dios nos demanda y es el ejemplo que vemos en Él. Sin embargo, el acto de perdonar, el hecho de otorgar el perdón, el decirle de corazón a la otra persona, te perdono,
El hecho de perdonar, el acto, de decir, otorgar el perdón, te perdono. Esto solo debemos hacerlo cuando el ofensor viene a pedirnos perdón. Hermanos, no es bíblico el ir a quien nos ha ofendido, y esa persona no ha venido a pedirnos perdón, pero ir a quien nos ha ofendido y decirle, te perdono, no tengo en cuenta tu pecado contra mí. Esto no es lo que nos enseña la Escritura. Eso no hará ningún bien al ofensor, el cual no se ha arrepentido, no ha reconocido su pecado, no se ha humillado. Él simplemente escucha de ti que le dices, te perdono por esto o aquello que tú me has hecho. El ofensor podría pensar, ¿vale? Ok, esta persona me ha perdonado, si le he hecho algo malo, pues ya está todo solucionado, ya está todo bien, me ha perdonado. Va, genial, me perdona, vale, muchas gracias. Y no hay arrepentimiento de esa persona. Se va sin haberse arrepentido, ni delante del que ha sido ofendido, ni delante de Dios. Si el ofensor es un creyente, puede que su conciencia le acuse y te pida perdón. Pero entonces tú tendrás que volver a decirle, te perdono. Después de su petición tendrás que confirmarle que le has perdonado. Claro, si alguien viene a pedirnos perdón, humillado, arrepentido y nos pide perdón, nosotros tenemos que confirmarle. Es lo que nos enseña la Escritura. Has ganado a tu hermano. Perdonaos unos a otros. Y tiene que saberlo esa persona que ha venido a pedirme perdón. Te perdono. Bien. Entonces no es necesario que vayamos en una primera instancia sin que esa persona haya venido a pedirnos perdón y decir, te perdono. ¿Te perdono? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, lo que hay que hacer es reprender al hermano, confrontar. Si hay arrepentimiento, si hay humillación y piden perdón, entonces nosotros perdonamos. Hermano, la cuestión es que el orden no es perdonar antes de que haya arrepentimiento. No es perdonar antes de que haya arrepentimiento. El orden bíblico es, primero debe haber arrepentimiento, donde el ofensor pide perdón, y segundo, el que ha sido ofendido debe otorgar el perdón y hacerlo saber explícitamente. Repito, en casos donde haya que sean pecado grave, pecado importante, pecados que tengan que ser tratados y no puedan ser cubiertos con un manto de amor. Fijaos que cuando en Mateo 18, versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano, después no dice, mas si no te oyere, dile que le has perdonado igualmente. No dice esto el versículo, ¿verdad? Bueno, yo he reprendido a mi hermano, él no se ha humillado, no me ha oído, no pide perdón, bueno, pero es mi hermano en la fe, igualmente pues, yo te perdono. Si no se ha arrepentido. Dice el versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No hay perdón para ese hermano, o para esa persona que dice ser un hermano. ¿Por qué? Porque no ha habido arrepentimiento. No ha pedido perdón. En un caso importante, donde tiene que pedir perdón, tiene que humillarse, tiene que arrepentirse. Entonces, ¿veis que hay una diferencia entre la disposición interna del corazón a perdonar y la acción concreta de conceder el perdón? Hay una diferencia, no es lo mismo.
Siempre debemos tener la actitud y disposición de perdonar, pero no siempre vamos a conceder el perdón a alguien cuyo pecado no puede ser cubierto con un manto de amor y no se ha arrepentido del mismo. Claro. Tiene que haber arrepentimiento. Hay pecados que pueden llegar a cometer contra nosotros que son graves. En tales casos tiene que haber arrepentimiento para que se produzca el acto del perdón, para conceder el perdón. Claro, tienen que venir humillados. En estos casos, si no hay arrepentimiento, si no me piden perdón, yo no puedo otorgarlo. No puedo perdonar. Tengo esa disposición. Y estoy a la expectativa. Y deseo. Y me gustaría. Y puedo ir y exhortar a ese hermano. Para la gloria del Señor, para el bien de la iglesia, para el buen testimonio de la verdad. Pero si ese hermano no viene, no se arrepiente, persiste en su rebeldía, en su maldad, en su pecado, pues, no se concede el perdón. Hermanos, estas no son unas normas morales o de conducta que yo me he inventado. Es lo que vemos en la Escritura. Es el proceder de Dios. Si alguien tiene un problema con esto, tiene un problema con Dios. Es el proceder de Dios. Y vamos a ver varios textos al respecto. Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Declaró su pecado, confesó su pecado, se arrepintió de sus pecados el salmista, confesó sus transgresiones a Jehová, dice, después entonces tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, si no confesamos nuestros pecados, si no nos arrepentimos, si no le pedimos perdón a Dios, Él no nos va a perdonar. Es así de sencillo. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Atento a este versículo. Está la condición inicial. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, primero la condición, si se humillare mi pueblo, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ¿qué hubiera pasado? No hay que ser muy listo para sacar la deducción de esto. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo no se hubiera humillado, no hubiera invocado su nombre, no hubiera buscado su rostro, no se hubieran convertido de sus malos caminos? Entonces, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Que Dios, desde los cielos, no habría perdonado sus pecados. Jeremías capítulo 36, versículo 3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré. O sea, se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré después su maldad y su pecado. Y esto no solo lo vemos en el Antiguo Testamento. Dijo nuestro Señor Jesucristo, Nuevo Testamento, Lucas capítulo 13, versículo 3. No antes, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ay, pero si Dios es un Dios perdonador, ¿no? A mí me han dicho eso, que Dios es un Dios perdonador y un Dios de amor. Claro que lo es. Pero es un Dios justo también, un Dios santo. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña claramente,
Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no hay arrepentimiento, si no se pide perdón a Dios, Dios no otorga el perdón. Dios es un Dios perdonador, tiene la disposición de perdonar. El que viene a mí no le echo fuera, dice el Señor. Siempre. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Pero si no vamos a Él pidiéndole perdón, no perdona. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sin arrepentimiento no hay perdón. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado por su diestra, al Señor Jesucristo. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No dice para dar a Israel perdón de pecados, solamente. No solo esto. Primero arrepentimiento y después perdón de pecados. Ahora, hermanos, si hay arrepentimiento, hay perdón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es importante, la condición inicial. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bien, habiendo hecho esta aclaración, vamos a ver en tercer lugar el ejemplo que nos da nuestro Padre Celestial sobre el perdón. Debemos fijarnos en el perdón divino para imitar ese ejemplo. Y para ello vamos a considerar algunos pasajes de la Escritura. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Jeremías 31, 34. Dice la palabra de Dios: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Recordemos que el perdón significa no tener en cuenta la ofensa o el pecado, de tal forma que el que perdona ya no toma en consideración, olvida, en este sentido, el pecado cometido. Cuando Dios perdona, nos dice la Biblia que Él ya no se acuerda de nuestros pecados. En esto consiste el perdón. Así perdona Dios. Evidentemente no significa que Dios se olvide absolutamente de los pecados, porque Él nunca se olvida de nada, Él es omnisciente. Lo que quiere decir este versículo es que el Señor ya no toma en cuenta nuestros pecados para castigarnos por ellos. Él no los tiene en consideración como para enviarnos al infierno por causa de esos pecados. Dice en Isaías capítulo 43, versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Otra vez, Dios se olvida, no se acuerda de los pecados, para tenerlos en cuenta, para castigar. No. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Aquí lo dice explícitamente. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si uno va y echa algo en lo profundo del mar, pues imagínate, como para recuperarlo después, ¿eh? Ahí se quedó. No va a bucear y a volver a recuperarlo. No, ahí se quedó ya, para siempre. Fuera de nuestra vista. Ahora, debo aclarar que Dios no olvida así porque sí. Dios es el juez de toda la tierra y el pecado tiene que ser castigado por el Señor. El hecho
que Dios perdone no significa que simplemente pasa la mano por alto al pecado y ahí ya no pasa nada más. Se acabó. No, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. El pecado debe ser castigado. De lo contrario, Dios no sería un juez justo. Es así. Dios no sería justo. ¿Cómo entonces Dios puede perdonar a un pecador y seguir siendo justo? Es la pregunta del millón. ¿Cómo Dios puede perdonar a un pecador y seguir siendo justo? Bueno, porque alguien que no sea culpable de ningún pecado tendría que ofrecerse para pagar, para sufrir el castigo que ese pecador merece por su maldad. Alguien tendría que ofrecerse a sufrir en el lugar de ese pecador lo que ese pecador merece por sus pecados. Y ese alguien no puede ser ningún ser humano pecador. ¿Por qué? Porque en tal caso ese humano que es pecador pues tiene que pagar por sus pecados, no va a pagar por los de otros. ¿Tú qué vienes a ofrecerte por los pecados de otros? Si tú eres un pecador. Si tú te ofreces será por los tuyos. Y tú sufrirás por los tuyos. Ese alguien que puede pagar el castigo en lugar del pecador, ese Salvador, no es otro que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santa Trinidad, Dios hecho hombre, inmaculado, perfectamente justo, sin pecado. Por eso solo Cristo puede salvar. Solo Él es el Salvador. Dios hecho hombre. Así entonces Dios puede perdonar al hombre condenando los pecados del pecador en Cristo. Así Dios perdona a un pecador y sigue siendo justo. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, y no termina ahí el versículo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Pero tampoco Dios perdona a todo el mundo, independientemente de lo que cada uno piense de Cristo. No. Dios solo perdona a aquellos que en verdad creen en Jesucristo como su Salvador y Señor, y se arrepienten verdaderamente de sus pecados. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los que no creen en su nombre, sí, Cristo vino, murió en la cruz, pero los que no creen en Él no van a ser perdonados. Por eso nosotros creemos en la expiación limitada. Dios murió por aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo y Dios perdona a eso por los que Cristo murió. No es que Cristo murió por una persona y después Dios no perdona a esa persona. No puede ser. Es una contradicción. Pero es que Jesucristo ha muerto por todo el mundo. Oye, pero hay un montón de personas que no son perdonadas por Dios. No, es que Cristo murió solo por aquellos que el Padre le dio, solo por aquellos escogidos de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 15, dice la palabra del Señor, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, debe haber fe en Cristo y arrepentimiento para con el Señor. Solo de esta forma Dios otorga el perdón al pecador. Y cuando Dios otorga el perdón en Cristo, olvida el pecado. No lo tiene en cuenta. Así perdona a Dios. Siguiente punto que vamos a considerar. ¿Cómo debemos entonces perdonar nosotros a los que nos ofenden?
Después de haber visto el ejemplo de Dios, ahora nos preguntamos esto: ¿cómo debemos perdonar nosotros a los demás que nos ofenden a nosotros? Pues siguiendo el ejemplo divino, lo que debemos hacer básicamente es no tener en cuenta el pecado, la ofensa que han cometido contra nosotros. Si perdonamos verdaderamente, cuando perdonamos verdaderamente, no debemos tener en cuenta la ofensa que han cometido contra nosotros. Recordemos lo que dice en Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y nuestro texto de Colosenses 3:13 dice: perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Imitar el ejemplo de Dios es lo que tenemos que hacer. Cuando perdonamos a alguien que nos ha hecho algún mal, hermanos, eso significa que olvidamos lo que nos ha hecho. Piensa en esto, medita en lo que estamos predicando. Ese pecado que cometió contra nosotros no lo tenemos más en cuenta. No lo guardamos en nuestro corazón para acusarlo cuando tengamos la oportunidad. No, eso no es perdonar. O sea, eso es perdonar. Eso es perdonar. No perdonamos cuando nosotros tenemos en cuenta o guardamos en nuestro corazón esa ofensa y la sacamos en un momento contra esa persona porque me ha hecho otra cosa. Eso no es perdonar. Perdonar es seguir el ejemplo de Dios, es seguir el patrón bíblico. Ese es el verdadero perdón, donde no guardamos en nuestro corazón, no tenemos más en cuenta esa ofensa que han cometido contra nosotros. Tenemos que perdonarnos como Dios nos perdonó. Tenemos que quitar de nuestras mentes y nuestros corazones esa ofensa. El que no lo hace, no ha perdonado verdaderamente. Hermanos, ¿cuántas veces no perdonamos verdaderamente? Perdonar no es simplemente decir, vale, te perdono. Y para que no haya, tú sabes, discusión, ¿no? Enfrentamiento. Vale, te perdono, venga. Ok, te perdono. Vale. Pero ahí sigue. Ahí sigue. La ofensa sigue ahí. No ha sido quitada. No ha sido echada en lo profundo del mar. No hemos perdonado verdaderamente. Llegamos a decir te perdono con nuestros labios, pero no hemos perdonado en nuestro corazón. No debe ser así, hermano. Vamos a ver en quinto lugar el deber del perdón. Nos preguntamos ahora, ¿realmente estamos obligados a perdonar a alguien? Si alguien nos ha hecho algo malo, ¿acaso no estamos excusados si no queremos otorgarle el perdón? Porque es que lo que nos ha hecho es algo muy, muy malo. No estoy excusado para decir, oye, pues si quiero bien sí, pero si no quiero perdonar, pues no perdono. No es así. Estamos obligados por el Señor. Tenemos que perdonar. Expresiones como estas, perdonándoos, así también hacedlo vosotros, nos muestran claramente que debemos perdonar. Hermanos, si en verdad hemos experimentado el amor, el perdón de Dios en nuestras vidas, si en verdad hemos visto la gravedad de nuestros pecados y hemos experimentado la misericordia de Dios como el Señor nos ha perdonado en Cristo, entonces podremos
y debemos perdonar de corazón a otros. El problema de muchos puede ser que no perdonan de corazón, no perdonan sinceramente a otras personas porque no conocen el perdón de Dios para con ellos. O no se acuerdan. No reconocen la inmensa gravedad de sus pecados contra Dios y cómo Dios les ha perdonado de todos esos pecados. No conocen tal cosa. No conocen la gracia de Dios. Entonces no pueden perdonar de corazón. O, si un verdadero creyente no perdona de todo corazón, puede que no esté bien espiritualmente. Puede que en ese momento no se esté acordando de la misericordia de Dios para con él. Entonces, ese creyente tiene que humillarse, pedirle perdón a su Padre Celestial por no perdonar como el Señor quiere que lo haga. Cuando alguien viene arrepentido a nosotros, el otorgarle el perdón no es una opción. No estamos excusados. Hay que perdonar. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, por si hubiera alguna duda y alguien no pudiera deducir lo contrario, la Biblia lo dice. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Uy, ¿esto es así? Lo dice la palabra de Dios. Claro que es así. Si tú no perdonas a otros las ofensas que cometen contra ti, ¿cómo vas a ir tú en oración pidiéndole perdón a Dios? Tú vas a tener esa cara de ir a pedirle perdón a Dios por tus pecados si tú no has perdonado a ese hermano o a esa persona que ha venido a ti humillado y arrepentido. Pues la Biblia te lo dice. Es que Dios no te va a perdonar esos pecados por lo que tú estás pidiendo perdón. En este punto me gustaría leer la parábola de los dos deudores que conocemos. Dice Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Si queréis acompañarme. Un texto un poco largo, pero dice aquí en Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos en aquella época, hermanos, era una inmensa fortuna, impagable por cualquier trabajador normal. Es como si nosotros debiéramos hoy a alguien 1.000 millones de euros, por ejemplo, o algo así. O sea, era una bestialidad, 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y asiendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. 100 denarios era muchísimo menos que 10.000 talentos. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dice el Señor Jesucristo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, no es meramente decir te perdono, que hay que decirlo. Hacerle saber a nuestro hermano que lo hemos perdonado.
Esto es la expresión externa, porque claro, las personas no leen nuestros pensamientos ni nuestros corazones. Tenemos que hablar para que se enteren de lo que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hay que hablar. Pero tiene que haber en el corazón un perdón sincero hacia esa persona que nos ha ofendido. Y si no lo hay, estás muy dolido, no lo hay, clama al Señor para que tú puedas perdonar a esa persona. Pero no seamos hipócritas, ni mentirosos. Te perdono, pero aquí está guardado, la retaguardia, en el baúl de los recuerdos, para abrirlo cuando sea necesario, se presente la ocasión. No, eso no es perdonar. Y hay que perdonar. No es una opción. Tenemos que perdonar de todo corazón a los que nos han ofendido. Dios nos ha perdonado 10.000 talentos. Una ofensa que no nos llegamos nosotros a imaginar la gravedad de nuestros pecados contra Dios. ¿No vamos a perdonar nosotros 100 denarios? ¿Entendéis por qué hay que perdonar? Sí, Dios lo ordena, claro, porque Dios lo ordena. Pero tenemos que perdonar. Porque hemos sido perdonados por Dios. Tenemos que imitar el ejemplo de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Seguir su ejemplo. La deuda de esas personas para con nosotros es muchísimo menor que nuestra deuda para con Dios. Que por cierto fue pagada por Cristo. Claro. Queridos hermanos, así tenemos que perdonar nosotros a los que nos ofenden. Si vienen pidiéndonos perdón, nosotros tenemos que perdonarlos como Dios perdona a los pecadores. Tenemos que olvidar, no tener en cuenta esa ofensa cometida contra nosotros. No podemos tener un registro de los pecados que una persona comete contra nosotros. No, hermano. No podemos tener un registro de eso. Tengo apuntado aquí todo lo que mi esposa o mi esposo ha hecho contra mí. Paciencia. Que no se le ocurra decirme tal cosa, porque entonces, hermano, ¿qué actitud es esa? No, una actitud perdonadora. Olvidamos lo que han hecho contra nosotros. Recordemos el ejemplo y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, acordémonos de vestirnos con la vestidura del perdón. Tengamos un espíritu perdonador. Cuando alguien te ofenda, piensa en las grandes ofensas que tú has cometido contra Dios. Piensa en la gran deuda que tú tenías para con el Señor. Y que esa deuda fue perdonada porque Cristo la pagó. Piensa en eso, hermano. Y perdona de corazón a quien venga a ti arrepentido, pidiéndote perdón. Perdona. Mi querido niño, joven, adulto, no menosprecies la gran misericordia de Dios, que te habla claramente por su palabra y te llama a la fe y al arrepentimiento de todos tus pecados. ¿Has escuchado hoy
la obra de salvación del Señor Jesucristo, su misericordia, su entrega en la cruz, para que pecadores como tú y como yo podamos ser perdonados por nuestra maldad. Esto no es para que tú ya sea algo más, no, es para que tú pienses y medites y lo apliques y te arrepientas verdaderamente de tus pecados y vayas humillado delante del Señor, confesando toda tu maldad, todos tus pecados, creyendo que solo podrán ser perdonados por la obra del Señor Jesucristo, por su misericordia, por su sacrificio en la cruz. No vayas tú pidiéndole perdón, porque como yo soy muy bueno, o sea, tengo cosas malas, pero tengo muchas cosas buenas. Entonces, por eso Dios me va a perdonar. No. Solo hay maldad en nosotros, por nosotros mismos, solo hay pecado. Tenemos que reconocer tal cosa, humillarnos delante de Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonar, siempre. Pero tú tienes que venir humillado ante su presencia en oración, pidiéndole perdón. Tienes que venir ante Dios arrepentido de todos tus pecados y Dios te perdonará. Dios te perdonará. Él es muy bueno y misericordioso. Pero tú tienes que humillarte, pedirle perdón. Si no lo haces, no habrá perdón. Vamos a orar. Oh Señor y Dios nuestro, tenemos que confesar delante de ti, Dios, nuestros pecados. ¿Cuántas veces no hemos perdonado verdaderamente? Y ha habido rencor, ha habido en nuestros corazones un registro, un recuerdo de esa ofensa. No la hemos olvidado, no la hemos echado a lo profundo del mar. Nos escandalizamos al ver la actitud de ese siervo de la parábola reclamando los 100 denarios. Y a veces nosotros hemos actuado como ese hombre. Señor, te pedimos perdón. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, oh Padre. Obra en nuestros corazones para que tengamos el Espíritu de Cristo, ese Espíritu perdonador, donde perdonemos de todo corazón. Señor, ten misericordia de los niños, jóvenes, personas que nos escuchan, que aún siguen en sus pecados, que aún no se han arrepentido verdaderamente, que aún no han confiado verdaderamente en Cristo. Ten misericordia de ellos. Te suplicamos todo esto para tu gloria y el avance de tu reino y el bien de tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén, Señor.